Bueno, vamos a empezar este curso, que en realidad es un curso sin fin. Si bien hay un número de reuniones que vamos a tener como para hacer una revisión general, en realidad el estudio de las máquinas, la aplicación del tema de las cartas, igual es un tema de no acabar, ¿no? Es un tema en donde uno va comprendiendo y va profundizando y cada vez hay mayores comprensiones al respecto. Eh, Tanto las máquinas, todas las máquinas, como trabajan, por un lado, eh, tanto desde un punto de vista como objetivo, digamos, también es bastante subjetivo. Y al ser subjetivo, se abre el abanico de posibilidades y de interpretaciones y de conocimiento al respecto. Entonces, diría yo que las máquinas, sobre todo el caso de las cartas T, donde se trabaja mucho con el tema de la simbología, y la simbología es una lectura que no se limita a a una cuestión sígnica, ¿sí? Sino que hay múltiples significados y podría haber eh, tantos significados como personas existe o personas que se involucran en el tema. Entonces, lo interesante de este estudio en un grupo es la interacción, ¿sí? Porque en base a la interacción se enriquece también la simbología. Cuando hablamos de cuestiones simbólicas, lógicamente hablamos de un abanico de posibilidades, ¿sí? Y de interpretaciones. ¿Estamos con eso? Bueno, dentro de las máquinas, vamos a empezar ahora con el enneagrama. Pero antes de ver el enneagrama es importante entender dónde está enfocado, porque todas las máquinas que se estudian en, en los trabajos iniciados por Silo y en los textos de H. Van Doren y como los primeros textos, eh, está íntimamente relacionado con las leyes universales y el método. No vamos a profundizar ahora mucho en el tema de las leyes universales y el método, tal vez lo haremos luego, sí, porque es importante también entender el contexto más profundamente. Pero a tratar de sintetizar las cuatro leyes y el método que está íntimamente relacionado y entender cómo se relacionan las leyes universales con el método y las máquinas. Pues por un lado tenemos las leyes universales, la ley de estructura. La ley de estructura nos dice que todo está en interconexión, todo está conectado e interconectado. ¿Sí? Nada está aislado. Todo fenómeno, por más distante que parezca, tiene su conexión con todo. ¿Sí? Nada está aislado. Si bien para poder entender un fenómeno intentamos aislarlo, que es un modo de nuestra forma mental para entender, intentamos aislarlo, ¿no? Entonces, dentro del método, ese aislamiento tiene que ver con el momento de lo compositivo, de ver los elementos que lo componen, de verlo en estática, si se entiende, ¿no? Entonces, cuando vemos lo compositivo, vemos los elementos que lo conforman, un tanto estáticamente, aunque hay que tomar en cuenta que es como, eh, como cuando queremos estudiar al cuerpo humano, sabemos que el cuerpo humano es bastante complejo, pero se lo entiende primero anatómicamente cómo funciona. Ese es un modo de entender. No necesariamente es el único modo, pero es un modo bastante accesible desde nuestra forma mental, ¿sí? De ver las cosas primero en estática, separando los elementos que lo componen, ¿sí? Luego ver las relaciones, que sería lo relacional, ¿sí? Y luego verlo en dinámica, en movimiento, que sería lo procesal. Tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal. También tenemos en todo proceso tres momentos. Un momento de diferenciación, un momento de complementación y un momento de síntesis. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Si bien, como les decía, todo está estructurado y para poder conocer
necesitaríamos conocer toda la estructura. Para realmente conocer algo, necesitaríamos conocer toda la estructura. Entonces, como no podemos conocer toda la estructura y todas las interrelaciones, vamos intentando comprender primero desde lo fenómeno, desde lo fenómeno, bueno, desde el fenómeno, ¿sí? Desde lo que ocurre, desde el acontecimiento. Entonces, a partir de ahí, del fenómeno de lo que estudiamos, vamos entendiendo también lo que está detrás, la esencia, ¿sí? Entonces, es una forma de acercarnos a una realidad, pero siempre también, ¿no?, tomando en cuenta de que en todo caso es un punto de vista y siempre lo vemos desde un punto de vista, desde una perspectiva. A medida que se van multiplicando las perspectivas, tenemos una mejor visión de una realidad, ¿sí? Eso que percibimos, esa es la realidad que es nuestra realidad. Y hay que entenderlo así, como nuestra realidad, no como la realidad misma, sino como aquella realidad de la cual yo vivo, yo percibo y yo formo parte. ¿Se entiende? O sea, jamás podemos entender la realidad por completo, ya que, como les decía, es muy complejo, es como para tratar de conocer cualquier cosa, deberíamos entender todo el universo. Eso es imposible. Como es imposible, en realidad nunca vamos a poder conocer realmente cómo son las cosas. ¿Estamos? Bueno, esa es la ley de estructura. Todas las cuatro leyes están íntimamente relacionadas. Entonces, como hay una ley de estructura donde todo está interconectado, esa interconexión produce lo que denominamos las concomitancias, ¿sí? O las sincronías. Las concomitancias, la sincronía es cuando hablamos en el tiempo, ¿no? Cuando dos situaciones se encuentran en un mismo momento, existe una sincronización que tiene que ver con los diferentes ritmos y de esa, de ese fluir que se encuentran, ¿no? Entonces, como todo está interconectado, entonces eh, existen las concomitancias, dos fenómenos suceden al mismo tiempo porque estamos hablando de una misma realidad universal, ¿sí? Entonces, en esa interconexión existen las concomitancias de las sincronías. Asimismo, esas concomitancias y esas sincronías hace que todo tenga un ritmo, todo tenga ciclos, ciclos fastos y nefastos, ¿sí? Todos tienen sus crestas y sus valles. Entonces, esa dinámica de, de periodicidad y de ciclicidad es la que hace que existen momentos de expansión y existen momentos de contracción, ¿sí? Existen momentos apropiados y momentos no tan apropiados para una determinada actividad o situación que vivimos. Porque esa estructura no es una estructura rígida, es una estructura flexible, ¿sí? Es una estructura que vibra y que cualquier fenómeno que sucede en un punto de esa estructura repercute en toda la estructura. Y es por eso que podemos generar influencia. Si generamos influencia en nuestro entorno, ese entorno a su vez genera influencia en otros entornos. Pues a medida de que vayamos generando ese conjunto de redes humanas, donde la influencia que vamos generando no termina en nosotros, y aun cuando nos aislemos, también estamos repercutiendo en todo el entorno de la estructura. Entonces es imposible escaparnos de esa estructuralidad de los fenómenos, porque todo, hasta esta pared, está íntimamente relacionada conmigo y por lo tanto también está relacionado con ustedes. Y lo que a ustedes les pasa está relacionado conmigo y viceversa. De medida que en un conjunto humano se va generando una mentalidad y una forma de ver, esa mentalidad y esa forma de ver influye en el entorno social, cultural, histórico, ¿sí? Sí estamos más o menos, ¿sí? Y la otra ley, la cuarta ley la ley, es la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Eso es parte de esa dinámica en esa estructura, porque esa estructura se retroalimenta de sí misma, ¿sí? Porque como todo está interrelacionado,
todo es parte de esa estructura y todos los fenómenos que suceden dentro de esa estructura repercuten en la dinámica general. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Esta estructura funciona de un modo que va desde lo simple a lo complejo. Cada vez se va haciendo más complejo el sistema, ¿sí? Y al ser más complejo el sistema, lo que va haciendo también el sistema es que va entrelazándose con los diferentes fenómenos que suceden y al ser más complejo va aquellos aspectos que le sirven se va potenciando y aquello que no le sirve se recicla, ¿sí? Entonces es como en la naturaleza, es como lo que sucede en la naturaleza, que hay un reciclaje de la materia orgánica para que nuevamente surja la vida y la vida también es cada vez más compleja. Los seres humanos, que es parte de ese proceso evolutivo, ¿sí? Vamos siendo cada vez más complejos. Entonces, para comprender esa complejidad, utilizamos las máquinas, ¿sí? Estas máquinas de las cuales hoy hablamos y vamos a partir con el Enneagrama, que es una máquina que nos permite estudiar lo compositivo. Podrían haber otras máquinas, podría haber otras formas, pero bueno, vamos a tomar estas máquinas que son máquinas un tanto universales, porque han sido tomados por diferentes pueblos y han tenido su influencia, ¿sí? En el caso del enneagrama, es una máquina que nos sirve para entender los elementos que lo componen y cómo están íntimamente relacionados esos elementos entre sí. A su vez, tenemos puntos que están en relación también con el entorno social, el entorno en el cual se encuentra ese objeto. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo les pediría que lo hagan porque es importante entender esta parte bien para poder entrar en, en el estudio de, ya propiamente del enneagrama, ¿no? ¿Sí? Que se entienda bien cómo está articulado las leyes universales con el método y con las máquinas. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos preguntas. Me gustaría que haya preguntas porque sabemos que en la medida de las preguntas, de los comentarios, se enriquece el conjunto y también hace que se vean otros puntos de vista. Y a medida que hay más puntos de vista, hay un mejor y un mayor enriquecimiento de lo que se está hablando. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se Sí, escucha Marcela. bien. ¿Ya? Sí, Bueno, ¿estamos con eso entonces? Sí. sí, Bueno, las máquinas como tal funcionan también de un modo fractal. Es interesante e importante este tema de lo fractal, porque como el universo es complejo y les decía que todo está íntimamente relacionado, una visión fractal es la que hace ver también la universalidad en cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, lo fractal implica que cada elemento contiene a su vez también todo el universo, como los seres humanos, porque en nosotros, si bien tenemos una conciencia individual, también existe una interconexión con lo cósmico y universal. O sea que en cada uno de nosotros también está el todo. En, en nuestra historia y en nuestra sabiduría y en nuestros conocimientos también está el universo de los conocimientos del proceso histórico. En cada uno de nosotros, seamos conscientes o no, está en cada célula, en cada rincón de nuestra conciencia, está la universalidad. Lo que hacemos mediante las máquinas y mediante nuestros estudios y nuestra formación, en realidad es redescubrir eso que está en nosotros. Es aquello que algún rato algunos lo llamaron los archivos acásicos o akáshicos, ¿sí? Porque en nosotros está toda la conciencia universal. Entonces, si uno trabaja con humildad, en esa búsqueda profunda interna, va descubriendo aquello que está en todos, ¿sí? Bueno,
Entonces, lo interesante de las máquinas y de estas máquinas es su visión fractal. Es decir, que si bien el eneagrama es una máquina que nos permite el estudio de lo compositivo, a su vez, en esta máquina también está lo relacional y lo procesal. También está la diferenciación, la complementación y la síntesis. Entonces, cada máquina nos permite bien estudiar un aspecto, pero al mismo tiempo está en correlación con los otros aspectos. Bueno, entonces vamos a Marcia, una revisar, pregunta. claro. Es complicado porque ni siquiera yo lo entiendo muy bien. Cuando de repente hablamos de esa conciencia universal, a Ujú. mí me da mm, la duda, pues, cómo se expresa, porque no es tan fácil de comprender. Luego dicen, no, pues estamos locos y creen que el universo está en nosotros. Si el vecino no me afecta, ¿cómo me va a afectar esto de acá? Yo estoy intentando en la comprensión, cuando hablamos de eso universal, no imagines que estamos solos en esos tiempos y en esos espacios, sino que es universal, son nuestros tiempos y espacios internos. Puede ser por ahí. Sí, 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 sí. A ver, claro, sin entrar en ese ámbito, digamos, de una conciencia mágica, entender que en el trasfondo está eso, pero no podemos decir así y relativizar todo, ¿no? Sí, Porque eso no nos sirve. Nuestra realidad es la realidad que vivimos cada día. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Aquello que nos pasa a todos los seres humanos es parte de nuestra realidad y esa realidad es la que vivimos. Esa es nuestra realidad y hay que estar consciente de ello, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo de que todo está interconectado, es verdad. Sí, todo está interconectado. Pero yo no puedo percibir en este momento lo que le pasa ni siquiera a mi vecino. Peor aún puedo percibir no sé ni siquiera lo que me está pasando a mí. Peor voy a saber lo que le pasa al vecino y peor aún lo que le pasa a alguien que vive al otro lado del planeta, ¿no? Entonces, pero es importante entender que esa conexión, ¿sí? Y al tratar de encontrarme conmigo mismo, también me encuentro con el otro, ¿sí? Eso que dice el negro, cuando tú profundices en ti y yo profundizo en mí, nos pues encontramos. nos encontramos, sí. En ese sentido es porque esa conexión está dada, ¿sí? Entonces, Mm, pero también a su vez cada uno vive su realidad y es importante entender que la realidad que vivimos es esta, ¿sí? Pues bajo estas condiciones que vivo, voy superando el dolor y el sufrimiento que vive en mí y vive en nosotros, ¿no? No sé si Claro, dentro de esa estructura, de eso compositivo está lo universal también. así es. O sea, ahí ya estoy tratando como de encontrar esa relación, ¿no? Pero sí, sí, gracias. Marcelo, una Sí. pregunta. Usaste la palabra fractal. Ajá, Se usa de muchos modos, ahora está como de moda. Me sí. gustaría que ajustaras el concepto fractal Ah, ya. Bueno, para este tema. a ver, lo fractal tiene que ver con que en cada uno de los elementos existe la totalidad. Eso es fractal, ¿no? O sea, digamos, es como un patrón que se va repitiendo desde lo más pequeño a lo más grande. En el caso de las máquinas, podría decir que desde un cierto punto de vista también es fractal, porque en el eneagrama, por ejemplo, que es una máquina de lo compositivo, y es una máquina especializada, digamos, en el estudio de los elementos compositivos. En esta máquina también existen las relaciones.
y también hay un proceso, el proceso del individuo. Entonces, desde ese punto de vista es fractal, porque y eso sucede en todas las máquinas. En todas las máquinas existe lo compositivo, existe lo relacional y existe lo procesal, ¿sí? Entonces, en el caso del eneagrama, que es una máquina de lo compositivo, también existen estos dos elementos. En ese sentido sería lo fractal, ¿sí? Bien, a ver si traduzco bien yo. Entonces acá estaríamos hablando de micro y macrocosmos, por Sí, ejemplo, sí, o esta frase de cómo es arriba es abajo. exactamente. Bien. Ya, exactamente. Como es de arriba es abajo, eh, el uno y el todo, ¿sí? Eh, Ujú, tiene que ver lo que es y lo que no es, termina siendo lo mismo, ¿sí? ujú. Está relacionado con todos esos conceptos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Porque tendemos a ver las cosas por separado. Esa es la tendencia normal desde nuestro esquema para poder entender. Imagínense, si no, ¿cómo vamos a entender la universalidad si ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero a medida que uno se va conociendo, también va conociendo el universo, también va conociendo lo de afuera. Entonces, entender que va por ahí, ¿no? ¿Sí? Eso. Si ven cómo las preguntas van enriqueciendo a todos, vamos teniendo una mayor amplitud y conocimiento de las cosas. Es que no piensen que la pregunta que tienen o les falta información, no importa. Ahí nos vamos aclarando. Igual falta información, porque es complejo. Y justamente el tema del enneagrama y de las máquinas es tratar de entender lo complejo de un modo simple, aunque no es simple, es complejo igual. Pero es un modo de acercarnos a entender la realidad, a entender desde otro punto de vista, ¿no? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver un poco primero la estructura general del enneagrama. El enneagrama está formado, a ver, les voy a compartir. No vamos a entrar en muchos detalles. Si ustedes quieren profundizar el tema del eneagrama en el libro, hay el libro del eneagrama, donde se puede profundizar al respecto, ¿sí? Bueno, el eneagrama, voy a compartir esta. ¿Están viendo acá este texto? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, sí, se Allá. ve. Muy bien. Bueno, este es el eneagrama septenario. ¿Por qué se denomina septenario? Porque si ustedes dividen 1/7, si dividen 1 dividido para 7, voy a ver si le rayo acá, aunque no. Con esto creo que puedo rayar. Sí. Si yo divido 1, no, está muy lejos. Bueno, si yo divido 1/7, si yo divido 1 dividido para 7, me da en la calculadora 0,142857, 142,857, así hasta el infinito, ¿no? ¿Sí? A ver, les voy a compartir en la calculadora para ir viendo, para que se den cuenta de lo que estoy hablando. ¿Sí? Y se ve, ¿no? La calculadora. Si yo divido 1 dividido para 7, me da este número. Fíjense en que es un número periódico. ¿Qué quiere decir número periódico? Que se repite infinitamente, ¿no? Y me da 0,142857, 142, así infinitamente, ¿no? Se va repitiendo la misma serie, que corresponde, fíjense bien, que corresponde a la unión
de los puntos 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, ¿sí? Y se repite infinitamente. Vamos, por eso se denomina el enneagrama septenario, ¿sí? Porque se forma de la unidad dividido en 7. ¿Por qué la unidad dividido en 7? El 7, desde el punto de vista pitagórico y numerológico, es un número que representa, tiene representa la perfección, representa varios aspectos. Entonces, cuando divide 1,7, 1 dividido para 7 les da este número, que corresponde a la interrelación entre ellos. Y lo curioso es que de esta conexión entre los diferentes puntos se dan ciertas proporciones, se dan Sí, también ciertas armonías. Hay un tema armónico, hay un tema, este, desde el punto de vista musical, ya vamos a ver cómo está relacionado con las notas musicales y justamente se dan ciertas frecuencias que tienen que ver con armonías, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? no, Ya. yo no. Sí, sí. Cuando dices que se divide en 7, yo no alcancé a entender y eso lo traigo desde la vez pasada. Po- O sea, yo ahí veo que tiene más elementos que 7. Sí, Claro, el sí, sí. enneagrama tiene 9 elementos, pero eh, cuando tú en la calculadora pones 1 entre 7 o 1 dividido para 7 o 1 para 7, te sale este número, es ah, 0,142857, ya, ¿sí? Infinitamente, ya lo entendí, sí, sí. ¿ya? Eso es lo que no entendía. Es como dividir Entonces, la unidad en, en el número que representa simbólicamente. Fíjese que a los 7 meses un niño ya puede nacer, ¿no? ¿Sí? Y, y también tenemos que el ciclo lunar tiene 28 días, ¿no es cierto? Y cada una de las fases de la luna tiene 7 días. Por eso también se dice que el eneagrama es lunar, ¿sí? Y cuando se habla de lunar también se habla de lo femenino. A diferencia, por ejemplo, del horóscopo, el babilónico, que es solar. Ahora, hay horóscopos que son lunares y horóscopos que son solares. Y hay horóscopos que conjugan los dos, como en el horóscopo maya que conjuga el horóscopo lunar con el horóscopo solar. En el caso del enagrama, se puede decir que es lunar por esa relación con el 7, ¿sí? Que nos da también la semana. La semana tiene 7 días y la semana tiene 7 días por un ciclo lunar. Es decir, también vivimos en un calendario que es lunar y es solar. En lo más cotidiano es lunar, ¿sí? Tienen 7 días, 7 por 4, 28. A los 28 días termina el ciclo y empieza el nuevo ciclo de la luna. El ciclo también de ovulación femenina es lunar, ¿sí? Que es alrededor también de 28 días. Entonces, es interesante cómo todo está interconectado e interrelacionado, lo lunar, lo solar, lo masculino, lo femenino, ¿sí? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario aquí al respecto. no, ya me quedó claro, gracias. Bueno, sí, pues tenemos esos 7 números que se conectan de esta manera. Hay un triángulo, este triángulo 3, 6 y 9, que en realidad es un triángulo que conecta aspectos eh, eh, externos con internos, son puntos de contacto externo, son puntos de shock o de choque, donde entra y sale energía. Es decir, nuestro eneagrama
tiene puntos de entrada y salida de energía. Ah, por cierto, es importante entender que nuestro enneagrama es un individuo. ¿Qué quiere decir un individuo? Quiere decir un fenómeno que podemos entenderlo como un elemento aislado, que podemos entenderlo. Sabemos que nada está aislado, que todo está interconectado, pero para poder entender lo aislamos. Nosotros nos percibimos como seres individuales. Entonces yo le percibo a la Ana, le percibo a la Mirna, le percibo a Inés, sí, como personas, como individuos separados, aunque en realidad no estamos tan separados, estamos mucho más unidos de lo que creemos, ¿sí? Estamos más interrelacionados de lo que, sino que nuestro modo de comprender es esa forma individual. Y de hecho hay sociedades mucho más individualistas que otras, que son mucho más colectivistas, ¿no? La visión, por ejemplo, oriental o la visión indígena andina y en América en general, sí, también en Centroamérica, en Norteamérica y en Sudamérica, hay una visión mucho más global, comunitaria, y la visión europea es mucho más individual, más fragmentada, ¿sí? Tendemos a ver las cosas de modo fragmentado, también por mucha influencia europea, de hecho, que nos ha enseñado a ver de esa manera fragmentada. Em, es muy diferente a la visión andina, a la visión este, mesoamericana, ¿sí? Que tiene una visión más integral, que también se ha ido perdiendo por esa influencia justamente europea y por el predominio de Europa, que ahora está influenciando hasta en el Oriente, aunque también podemos ver esa visión más integral, ¿sí? En los europeos y en los grupos indígenas en América. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces cada uno de estos elementos, uno, dos, tres, son elementos que componen a nuestro enneagrama. Tenemos los puntos 3, 6 y 9 que son puntos de contacto externo. ¿Sí? Ahora, el punto 3 es un punto de contacto externo y es un choque que se denomina mecánico. ¿Por qué decimos que es un choque mecánico? Porque es un elemento o una fuerza que interviene sin intención de nuestro individuo. Hay que entender que el enagrama corresponde a nuestro individuo, a lo que estamos estudiando, a eso, a nuestro objeto de estudio. Entonces, el punto 3 es un punto de entrada externa en donde nuestro individuo no intenciona. Tal vez es una intención ajena, externa. Es como, me acuerdo que en algún momento se hablaba de prestar la intención, ¿no? Cuando nosotros vamos a dar un mensaje, estamos prestando nuestra intención para que llegue ese mensaje a otras personas. Entonces, sucede un elemento externo que interviene en nuestro individuo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ya. El punto 6 es un punto también, es un choque. Y también es un punto de entrada y salida de energía. Pero este punto 6 es un punto de entrada y salida de energía intencionada. ¿Sí? Es decir, el individuo ya intenciona y se produce ese choque. El punto 9, ¿sí? Es una mezcla de tanto de la intención del individuo como de una fuerza externa y en ese choque, en esa intención interna, como esa fuerza externa, se produce una suerte de concomitancia y se da un salto de nuestro individuo a otro, ¿sí? ¿Se entiende? Es como ese cúmulo de experiencias que llevan en un momento dado a dar un salto. Pero ese salto el individuo no sabe en qué momento se va a dar, ¿sí? Tiene que esperar tranquilamente el día prudentemente para dar el salto, ¿sí?
como estar en el espacio abierto de energía, esperando esa señal de la luna negra para que se dé. Y es curioso cómo también se da la luna negra, aquí la luna, como un elemento femenino, ¿no? Que tiene que ver con el eneagrama. Estamos hasta aquí. No sé si hay preguntas eh, para seguir Sí. profundizando. ¿Sí? ¿Cómo es eso de la luna negra? No conozco. A ver, en los estados internos se habla que en el espacio abierto de energía uno debe esperar prudentemente el, el nuevo amanecer, ¿sí? Y en esa espera, donde hay un cúmulo de acciones, hay un cúmulo de energía, hay muchas cosas en ese proceso que se da, Se eh, produce el clic, el se cambio. produce el cambio y Ok. el salto, Ah, ¿sí? ok, ok. Ese también se da, la simbología de la luna negra está relacionada también con eso del momento, ¿cómo es? Del oscuro del alma, ¿cómo es? La noche Sí, oscura del alma. Eso, la sí, noche sí, oscura del eso. alma. Ok, Exactamente. ya está. Porque es como Bien. un momento en que no se ve, que no se sabe Sí, qué va sí, a pasar. ¿Sí? entiendo. Ya, es. Está relacionado, Inés, al capítulo 19 de la mirada interna, los estados internos. Por Ok, ahí, ok. el Sí, árbol, como máquina, sostiene los estados internos. sí, no, ya me aclaré. Ya está. Ya te Gracias. hiciste la relación. Igual lo que estoy diciendo es Sí, sí, simplemente una analogía, ¿no? Sí, 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 porque no tratamos en el lineagrama el tema de los estados internos. Es una analogía con el estado interno, una concomitancia, digamos, ¿sí? O una, ¿sí? Eso. sí. Está. ¿Estamos hasta ahora? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de dinámica en el enneagrama. Tenemos una línea temporal que va pasando por el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Que es dentro de lo cronológico, dentro del tiempo y espacio en el cual nos movemos. Pero sabemos que internamente hay saltos de conciencia y hay saltos de nivel y no es tan cronológico, ¿no? Em, Buen día, Hugo. Bueno, estamos, entonces pasamos del punto 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 al 7 y al 8 y completamos en el 9. Y existe también estos saltos temporales que él decía, que se conecta el 1 con el 4, que sería un salto hacia el futuro. Siempre que vamos de un número menor a un número mayor, es un salto temporal. Es un salto temporal, aunque cronológicamente no hemos dado ningún salto, pero es como que nos conectamos con algo del futuro o del pasado, cuando vamos del 4 al 2, de un número mayor a un número menor, ¿sí? Fíjense, del 1 al 4 es un salto en el tiempo, porque el 4 está después del 1. Del 4 al 2 es una reminiscencia, es ir al pasado, a recordar algo o estar conectado con algo del pasado, ¿sí? Del 2 al 8 también es un salto hacia el futuro. Del 8 al 5 es una reminiscencia hacia el pasado, ¿sí? Entonces podríamos decir también que es una propensión, es decir, vamos hacia el futuro o vamos al pasado. Son tiempos en la conciencia, ¿sí? Cuando uno proyecta, hace un lanzamiento, es como que uno se lanza al futuro o como que viene del futuro una imagen al presente. ¿Se entiende de lo que estoy hablando, no? ¿Sí? En cierto modo, nuestra vida y la conciencia humana está dada por estos tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Si bien vivimos y percibimos el tiempo en una línea del
pasado hacia el presente y el futuro, en esa línea temporal, ¿sí? En la conciencia se dan saltos, saltos que tienen que ver con imaginar el futuro, con esperar del futuro, con proyectarnos en el futuro, o bien con ir al pasado, hacia la reminiscencia. Míticamente, estos dos personajes de Prometeo y de Epimeteo son dos personajes que funcionan en la conciencia humana. Prometeo es ese personaje que nos lanza al futuro, es el, el que ve lo que puede pasar en el futuro, el que prevé lo que pasa, ¿sí? Prever significa ver antes, ¿no? Antes, ver, prever, ver antes de que suceda algo, es anticiparse a los acontecimientos. Y el epimeteo, de ahí viene Prometeo, por eso Prometeo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Sí? Y el epimeteo es el que mira hacia atrás, hacia el pasado, hacia el recuerdo de lo que pasó. En esos tres tiempos en los que se mueve la conciencia humana, es la que nos permite hacer proyectos, es la que nos permite y también nos hace que nos movamos en el mundo, en una cierta dirección, ¿sí? Es lo que ha hecho la evolución humana, ¿sí? O sea, frente al fuego, el fuego que en un primer movimiento posiblemente lo quemó a alguien, en vez de retroceder frente a eso, representa una búsqueda de algo más que sirva en el futuro y que de hecho sirvió en el proceso humano, en su avance y en su evolución. En torno al fuego se reunían las comunidades y contaban sus historias, sus relatos, los mitos, ¿sí? Que son también formas de percibir ese futuro querido y de proyectarnos en ese. Por eso es importante eso, es importante poder imaginar un futuro querido, algo que queremos y construir, debemos primero imaginarlo. Y eso tiene que ver con estos saltos del 1 al 4, del 2 al 8, del, del, del 5 al 7, ¿sí? Y del 7 al 10, porque acá también viene el 10, ¿no? Después del 9 viene el 10, el 11, el 12, ¿sí? Entonces, esta unión del 7 con el 1 también es un salto hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, hacia el 10. Bueno, no sé, ¿tenemos preguntas, comentarios? Dos preguntas. A ver, ¿Te escucho? sí, Sí, perfectamente. Ah, o sea que acá también estamos moviéndonos en espiral, por Así esto del es, salto. así Bien, es. Claro, el enneagrama no es simplemente circular, también es elíptico y es en crecimiento y las conexiones son así, ¿no? Podríamos hacer un enneagrama en 3 dimensiones, veríamos como que si se proyecta si se lo ve desde una perspectiva sería este, pero en realidad son conexiones en espiral. El enneagrama también es en espiral, ¿sí? claro, hay un movimiento ascendente y un movimiento descendente. Exactamente, exactamente. Bien. Pero es una Sí, forma sí. también de entenderlo en unidad, ¿no? Como una cosa estática, pero solo lo percibimos de ese modo. Tienen todo complicado, pero creo que vamos a irlo logrando. ¿Sí o no? Estoy más lúcida, me estoy dando cuenta de cosas. Eh, La otra pregunta, hay un mito sobre este que nunca había escuchado, ¿cómo era? Epimeteo. Prometeo y Sí, 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 sí. De Epimeteo. hecho, de hecho, Epimeteo es a ver, los dioses comandados por Zeus, este, delegó a Prometeo y a Epimeteo la creación de los diversos animales, ¿sí? Entonces, Epimeteo comenzó y les dio piel a los animales, les dio la estructura de los huesos,
¿sí? La fuerza, todo, ¿no? Luego llegó Prometeo y tenía que ser el ser humano. Pero resulta que el ser humano ya no, Epimeteo ya se había acabado los colmillos, la fuerza de los animales y creó al ser humano, ¿sí? Le, Era un ser débil, con, sí, con una piel muy frágil. Fíjense, la piel del ser humano es similar a la piel de un cerdo. De hecho, las diferentes pruebas que hacen de balística y eso, lo hacen con chanchos, porque es muy similar la piel del chancho a la piel del ser humano. La diferencia de la piel entre un chancho y un ser humano, desde el punto de vista de la naturaleza, es que el chancho puede correr muy rápidamente, ¿no? No me refiero a los chanchos que tenemos ahora en cautiverio. El chancho salvaje es muy rápido, veloz y es muy difícil de agarrarlo. Es muy rápido, muy veloz, ¿sí? Es más, puede tumbarle a un chancho pequeño, porque no es que sean chanchos grandes, los chanchos grandes ya son parte del cultivo del ser humano en la ganadería, de que ha ido creando esos chanchos que existen. El chancho salvaje es un chancho rápido y pequeñito, ¿no? Bueno, y es capaz hasta de tumbarle a un ser humano corriendo, y es muy rápido y muy escurridizo. Su piel, como el ser humano, es muy, no se deja agarrar, ¿no? Entonces, bueno, llegó Prometeo, no tenía eso, pero dijo, esto no está bien. Este pobre ser se va a exterminar. Entonces ahí roba el fuego y les da a los seres humanos. El fuego les da a los seres humanos. Y es gracias al fuego que con ello viene la inteligencia y todo ello, pudo el ser humano sobrevivir. Ese es más o menos como míticamente, ¿sí? Epimeteo es el dios que siempre ve lo de atrás, ve hacia atrás, ¿sí? Y Prometeo hacia adelante. En realidad uno tiene que aprender a ver de dos formas también, ¿no? Ver hacia atrás, pero ver también hacia adelante. Si uno ve solo hacia adelante, queda en sueños e ilusiones. Si uno toma en cuenta la experiencia pasada, puede lograr mejores cosas, ¿no? Si logra equilibrar entre esa imagen lanzada hacia el futuro con aquello que viene del pasado, ¿sí? Bueno, estamos. Sí. Una pregunta, Marcel. Sí, Tiene relación más o menos con lo que pregunta Anita y es si hablas de esos saltos y en la ley de la estructura tenemos la concomitancia que nos da la sincronía, ¿tiene que ver con eso cuando hablamos de una conciencia social, cuando hablamos de esos espacios de pedidos, cuando hablamos de ese cambio profundo que esperamos? desde luego, desde luego, sí. Entonces, Justamente el tema del pedido, el tema de, de esa conexión con lo mejor de uno y con los otros, generan cosas en el medio de modo concomitante, ¿sí? No es y eso es lo que nos puede dar ese salto en comprensión, porque yo ubico que los saltos son en exactamente, comprensión que claro, nos ponen en otra situación, ¿no? así es, Si es por así es. ahí más o menos. Sí, sí. Así como también los diferentes temores van atrayendo aquello que Claro, tenemos, también la fe es la que abre el futuro. Entonces, por eso es importante lo que uno piensa, ¿sí? Porque sabemos además que los pensamientos producen y atraen acciones, ¿sí? Pero los claro, porque pensamientos sí, repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en sus acciones, ¿sí? claro, porque yo no lo había visto de esa manera, ahorita que lo dices, todo ese terror social que hay acá en México por las desapariciones, por todo esto, pues tienen que ver con esa sincronía, Claro, ¿no? Que la así gente es, está temerosa y está pensando en eso. Yo dije, yo ya no voy más por ahí y mejor a otra cosa mariposa, porque es reforzar esas acciones socialmente. exactamente. Y fíjate una cosa, porque
por ejemplo, un tema con relación a esto de los temores. Como te da temor salir a la calle, por ejemplo, porque está peligrosa la calle, entonces lógicamente también las calles se vuelven más peligrosas, claro, ¿sí? Pero si porque uno como sale ya conciencia predispuesto. humana colectiva generamos que colectivamente pensamos diferente, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, en la medida en que logremos una mayor sintonía entre la gente, lógicamente vamos a hacer que todos esos temores se vayan desvaneciendo, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿tenemos algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, vamos con, para ir terminando esta primera parte, la siguiente reunión también vamos a terminar el enneagrama ya para ver a nivel, como máquina, cómo podemos operar con ello. ¿Sí? Entonces tenemos estas interrelaciones 1-4 que decía que es de hacia el futuro, ¿sí? De prever, ¿sí? Y estas 4-2, 8-5 y 7-1, aunque también hay las 7-10, como decía antes, 7-1 que también es hacia atrás, ¿no? Como ir tomando en cuenta lo que pasó antes. Entonces, ahí está en el enneagrama justamente eso de revisar lo que pasa y ver hacia futuro, ¿sí? Marce, Pero las sigue, 7-10, ¿cómo la relacionas en el enneagrama? ¿cómo? Las 7-10. Las 7-10. Las 7-10 es ya con el punto, ya luego de que pasó por el 9 vino el 10, ¿no? Sí. Sí, es en el siguiente paso. Es una conexión con ese pasado. También existe el 2 con por ejemplo, el 4 con el 2, pero también el 4 con el 11. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya es como irle dando la vuelta al reloj, porque después Exactamente, sí. Y como bien lo decía Ana, en un sentido en ah, espiral, ¿no? Termina en el sí, 9 y después continúa en el 10, en esa sí, sí. espiral ascendente, ¿no? Sí. Acá tengo un gráfico, me parece que ¿dónde está? Por acá está. Bueno, el libro es bastante completo en la explicación del enagrama, ¿no? Yo voy a bajar la forma en PDF. Bueno, ¿dónde está? Ah, ya se va, ya me acordé. Adelante. Miren, aquí está, ¿sí? Entonces va en espiral como, ¿sí? El 1, el 10, el 19, el 28, el 37, ¿no? Y así, en ese desarrollo del enneagrama. Bueno, ¿estamos? Sí, gracias. Bueno, creo que por ahora quedaríamos ahí, ¿no? No sé si tienen... Me gustaría que haya preguntas, porque en verdad con las preguntas uno va, no piensen nunca que una pregunta está de más o aunque no esté muy claro algo en cómo hacer la pregunta, igual háganla. Van a ver que sirve y sirve para el conjunto además, ¿no? Sí, Bueno, lo estaríamos, ¿no? muy bien.
Gracias, Marcelo. Bueno, Sí. Hay un salto didáctico en tu, ¿cómo se dice? Expresión, Exposición. exposición. mm, Increíble. Sí, yo también lo registré. Como más En un momento fluidito, más. Sí. pausado, ordenado. En un momento dije, ¿estará leyendo? no, Pero creo que no. no, no, No estabas leyendo. no. Bueno. ¿Y vamos a Este, continuar mañana también? No, mañana seguimos con la lectura de las cartas. Por De cierto, las igual están todos invitados, aunque no conozcan mucho las cartas, igual lo pueden, también lo van entendiendo a medida que se va leyendo, ¿no? Es más, Ana, me acuerdo que entró cuando ya habíamos empezado con tema de las cartas y también se fue ahí involucrando y fue entendiendo las cosas, ¿no? ¿No, Ana? ujú. En esa dinámica. Porque uno Sí, con la porque yo no, experiencia se aprende. no aprendo tanto intelectualmente. Así es. Voy aprendiendo en la práctica, en la intuición. O sea, Sí, los datos a mí no me ayudan mucho. Después los comprendo los datos. así es. Bueno, pues Pero estaríamos con esto. bueno,